Bienvenidos a una nueva transmisión. Somos Iglesia Bíblica Manantial de Fe y su ministerio CVE, Camino, Vida y Esperanza. Hoy quiero hacerles una pregunta para que partamos desde allí nuestra reflexión. ¿Qué hacer cuando Dios te responde? El segundo libro de Samuel, en el capítulo 7, presenta ese momento cumbre en la vida de David. Un momento en el cual David es coronado como rey de todo Israel. En ese momento David hace dos grandes gestas. Uno, trae el arca de la alianza de casa de Obed-Edom hacia Jerusalén, el lugar donde él había establecido. Le construye una tienda en ese lugar y allí deposita el arca. Lo siguiente es que David manifiesta su amor por Dios y hace una gran celebración durante ese momento. Él entra a la ciudad, viene danzando, viene adorando a Dios, viene contento porque la presencia de Dios ha llegado hasta Jerusalén. Allí lastimosamente su esposa lo menosprecia, no cree que eso sea digno de un rey. Pero a David no le interesa eso porque él estaba complacido porque la presencia de su Dios ahora habitaba en medio de su pueblo. Finalmente David recibe en este capítulo 7 la más grande promesa de bendición eterna que como rey podía recibir. Y lo primero que hace David, una vez él recibe la bendición de Dios, es orar. Algo extraño. ¿Sabe? Para la mayoría de los cristianos debiéramos saber que la comunicación con Dios solo es posible por medio de la oración, y parece que David lo entendía muy bien. ¿Sabe? Como dijo un gran hombre americano, Charles Hatch, dijo: la oración es la conversación del alma con Dios. Es la conversación de su alma con Dios. Y si bien interviene su cuerpo, su corazón, sus pensamientos, es su alma la que entra en comunicación, en conversación abierta y directa con Dios. Por medio de la oración, amados hermanos, nuestro ser expresa adoración a Dios. Por medio de la oración desnudamos nuestras almas en confesión, ¿sí? Confesamos nuestros pecados, confesamos nuestros temores. Por medio de la oración derramamos nuestro agradecimiento de corazón y ofrecemos nuestras peticiones mientras extendemos nuestras súplicas, y todo eso pasa por medio de la oración. Por eso una vida sin oración es una vida vacía. Una vida sin oración es una vida sin sentido. Una vida sin oración es una vida sin esperanza. Porque la oración nos permite confirmar que Dios nos escucha, y que no solo nos escucha, sino que actúa en respuesta a nuestra oración. Como dijo el salmista cuando presentó su vida delante de Dios, Salmo 119, verso 26, te he manifestado mis caminos y me has respondido. De allí que su oración debe ser dirigida a Dios y únicamente a Dios, ya sea a Dios como su Trinidad, o sea Dios como cada una de las personas que conforman la divinidad. Sí, usted puede orar a Dios como ese Dios único, como ese Dios absoluto, como ese Dios que es uno solo. Y está bien. Pero también puede orar a cada una de las personas de la divinidad. Usted ora al Padre, usted puede orar a Jesús, usted puede hablar y orar al Espíritu Santo, y no es que esté mal. Puede hacerlo y está bien. Dios guiará con quién conversará usted ese día. Y no es que hable con personas diferentes, sino que cada una de esas personas son lo que nosotros conocemos nuestro Dios verdadero. Y por eso hablar con el Hijo, con el Padre o con el Espíritu Santo es hablar con la plenitud de Dios. Por el contrario, orar a cualquier otra criatura, a cualquier persona diferente a Dios, es conocido como idolatría. Es un pecado terrible que ofende, que desagrada a Dios, que lo deshonra. Porque quien habla con un ser diferente a Dios lo está suplantando.
Quiere cambiar la gloria del Dios incorruptible por criaturas. Es lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, verso 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. La idolatría, amados hermanos, es considerada por la Biblia como rebelión y obstinación. Y por eso este pecado es terrible, porque separa al hombre de la verdad. Todo hombre debe abstenerse de orar a ángeles. Y sabe, es algo común en la cultura latina que la gente ore a diferentes entidades. Algunos oran, por ejemplo, al ángel de la guarda, ¿sabe? Y muchos de ustedes cuando niños les enseñaron eso, a orar, a pedir a un ángel. Pero no, nosotros no tenemos que orar a ángeles. Nosotros no tenemos que orar a las imágenes. No podemos orar a ninguno que quiera suplantar el lugar de Dios. Su oración solo puede estar dirigida a Dios o a cada una de las personas de la Trinidad. De lo contrario, usted será un rebelde, un obstinado. Así está escrito en el primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 23. Como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Cuando usted y yo oramos, amados hermanos, debemos tener en cuenta los requisitos bíblicos que Dios ha establecido para acercarnos a Él. Lo primero que usted debe tener en cuenta al acercarse en oración a Dios es que debe acercarse con sinceridad. Amado hermano y hermana, les recuerdo que nosotros no podemos engañar a Dios. Les recuerdo que nosotros no le podemos ocultar nada a Dios. Le podemos tal vez intentar decir cosas para manejar alguna situación, pero quiero decirle a usted que usted no puede sorprender a Dios por una sencilla razón: Dios es omnisciente. En Hebreos capítulo 4, verso 13 se dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Todas las cosas son conocidas por Dios. No hay secretos para Dios. No existe nada oculto para el Señor. No hay nada que usted pueda esconder diciéndose cristiano, que tarde o temprano no salga a la luz y sea conocido. Porque a Dios no lo podemos engañar. Así que al orar, desnude su alma, abra su corazón, sabiendo de antemano que todo lo que usted piensa decirle a Dios, ya Él lo conoce desde antes que salga la palabra de sus labios. En el Salmo 139, versos 1 al 3, se dice que usted y yo ya somos conocidos tal y como somos delante de Dios. Dice el salmista: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Este término conocer tiene que ver con una relación íntima. Dios ya conoce lo que hay en su mente, en su corazón. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Esto es lo que está en su mente. Ya Dios lo conoce. Y no importa si usted dice: esto es un secreto, yo no se lo he dicho a nadie, nadie sabe que yo hago esto, aquello. No importa lo que usted piense, ya Dios sabe lo que hay en su mente. Dios conoce las intenciones que hay en su corazón. Dios sabe por qué usted hace cada una de las cosas que dice desear hacer. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Verso 3: has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. No importa lo que usted piense hacer con su vida, Dios ya lo sabe.
Escudriñar es un término que significa examinar con mucho cuidado. Es como si usted pusiera una muestra y aquí estuviera un microscopio y pudiera ver cada uno de los detalles de esa cosa. Así es escudriñar. Dios está mirándolo a usted, lo está escudriñando, está abriendo su corazón, está mirando su alma, está mirando sus pensamientos. Y no sé qué pensamientos haya en su mente en este momento. Quiero decirle, Dios ya las conoce. Así que, amados hermanos, seamos sinceros al acercarnos en oración a Dios. ¿Sabe? La palabra sinceridad en varios idiomas siempre apela a lo mismo, a pureza. ¿Conoce usted qué es ser sincero ante Dios? ¿Sabe usted a qué me refiero en esta mañana cuando le insto a ser sincero ante Dios? Vuelvo al punto, el término sincero hace alusión a algo que es puro, algo que no está contaminado, algo que no tiene engaño, algo que no tiene alteraciones, algo que no tiene intenciones ocultas. Porque hay gente que se acerca a Dios para pedir un favor, pero en su corazón nunca piensan convertirse al Señor, nunca piensan alejarse de su vida de pecado. Lo único que quieren es que le quiten ese mal momento, esa aflicción temporal, para volver a su vida pasada. Al orar ante la presencia de Dios, usted debe ser genuino, debe ser veraz, no debe fingir nada, no puede tener planes ocultos, no puede usted pretender utilizar a Dios. Porque las oraciones falsas, las oraciones fingidas, son una burla contra Dios. Y usted no puede burlarse de Dios. Y sabe, quien intente burlarse de Dios, quien esto haga, no solamente peca contra Dios, sino que pierde su tiempo, porque el rostro de Dios se esconderá de su oración. Y debo recordarle que Dios lo sabe todo, que Dios lo conoce todo, que no hay nada oculto ante los ojos de Dios. Así que acérquese en oración, sí, pero nunca pretenda engañar a Dios con falsas motivaciones, con vanas palabrerías, porque el único engañado, si intenta engañar a Dios, será usted. Como bien dijo David en el Salmo 139, verso 4, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. No hay una sola palabra que usted pueda ocultar de Dios. Aún no han salido sus palabras en oración, y Dios ya sabe lo que usted le va a pedir. Lo segundo que debemos saber es que el siguiente requisito para que usted se acerque a Dios en oración es la reverencia. No es cierto que usted puede ir a Dios de cualquier forma. No es cierto que a Dios solo le importa su corazón. No, a Dios también le importa la forma en que usted se acerca a Él. Los dos hijos mayores de Aarón, Nadab y Abiú, los llamados a ser los sumos sacerdotes de Israel, quisieron acercarse a Dios a su manera y perecieron consumidos por el fuego de Dios. Amados hermanos, no podemos acercarnos a Dios de cualquier manera. La oración es un momento sublime, no es algo para pasar por alto que usted se acerque a Dios simplemente para cumplir con un requisito diario. No, es que Dios no necesita que usted todos los días vaya con Él simplemente para cumplir y para que usted se sienta bien. La oración es sublime. Y la santidad de Dios merece reverencia. Quiero que comprenda en esta mañana que no es cierto que a Dios no le importa cómo usted se acerque. No es cierto que Él solo quiere su corazón. Sí, Él quiere su corazón, desde luego que sí. Pero quiere también todo lo que usted significa. Él quiere todo su ser, Él quiere todo su cuerpo, porque su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Él quiere todos sus pensamientos. En esto pensad de todo lo bueno, justo, noble. Si hay algo digno de alabanza, en esto pensad, dice la Escritura. Él quiere su corazón, sus pensamientos, quiere su cuerpo. Él lo quiere todo. Tenga presente,
al acercarse a Dios, ¿a quién le está hablando? Él es el Dios todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. La Biblia nos enseña, amados hermanos, que los hombres que han buscado la presencia de Dios, aquellos hombres que han anhelado acercarse a Dios, al ver la hermosura de su santidad, al ver su gloria y su majestuosidad, pensaron que morirían. Isaías, al estar en su llamado delante de Dios, dijo lo siguiente, Isaías 6:5: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Él pensó que iba a morir. Moisés, quien estuvo con Dios por 40 años en el desierto, como ningún otro hombre pasó tiempo a solas con Dios, pero cuando se manifestó la gloria de Dios, está escrito en Hebreos 12:21, y era tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Ese Dios que espantó, que aterró y que puso a temblar a Moisés, es el mismo Dios al cual usted se acerca hoy. Dios no ha cambiado. Por eso acérquese a Dios con reverencia, con temor y con temblor. Iglesia de Dios, como dijo Santiago, en Dios no hay sombra de variación. Por eso no pretenda hablar con Dios como lo hace con un amigo terrenal. Hey, ¿qué más, Dios? ¿Cómo estás? No, Él no es su amigo, Él es su Dios. Cuando usted trata a Dios con impertinencia, cuando usted trata a Dios en sentido común, cuando usted trata a Dios de esta forma, lo irrespeta. Cuando usted trata a Dios sin dignidad, lo irrespeta. Cuando usted lo trata sin consideración, lo irrespeta. Cuando usted lo trata y lo empequeñece a través de su forma de relacionarse con Él, usted lo deshonra. Y no hablo que usted tenga que acercarse a Dios con palabras refinadas. No hablo que usted se ponga de gala, que no está mal hacerlo. Qué bueno sería que cada vez que usted vaya a orar se ponga su mejor traje. Pero no hablo de eso. Hablo de dar a Dios el lugar que Él merece, como soberano, como Rey de toda la creación. Y sabe, todos vemos que cuando alguien se acerca a un rey terrenal, hacen una reverencia en señal de respeto, en señal de honra. Su majestad, le dicen, ¿cierto? Si hacen esto los hombres ante hombres coronados como reyes, ¿cómo considera usted que debe acercarse ante aquel que no solamente puede quitarle la vida a su cuerpo, sino destruir su alma? ¿Cómo cree usted que debe acercarse aquel que es Rey de reyes y Señor de los señores de esta tierra? El Salmo 72:11 nos recuerda: todos los reyes se postrarán delante de Él. Si los reyes de esta tierra que reciben reverencia se postrarán ante el Dios Todopoderoso, entonces ¿cuál debe ser la forma en la cual usted se acerca a Él? Acerquémonos a Dios, hagámoslo con confianza en oración, pero con temor reverente ante su gloria y santidad. Porque Dios no es igual a nosotros. No hay nada que exista que se le parezca a Dios. Él es sencillamente, según Apocalipsis 19:16, Rey de reyes y Señor de señores. Y voy a hacerlo. Dentro de la reverencia a Dios, amados hermanos, también se encuentra el presentarnos libres de pecado. Porque si eres practicante de pecado, no estás honrando a Dios, estás deshonrando a Dios. Y no hablo de que usted no cometa un pecado, no, pues es un ser humano. Puede que falle alguna vez, que erre al blanco alguna vez,
que en un momento de ira diga algo de lo cual se arrepiente. Hablo de practicar de manera recurrente, como el atleta que va a practicar para mantenerse en un estado físico de alto nivel. Todos los días va a correr. Eso se traduce como la práctica del pecado. Aquel que todos los días se fortalece para hacerse más fuerte en ese pecado. No intente presentarse delante del Señor en pecado. Porque si usted es practicante de pecado, si usted ora estando en pecado, yo le puedo asegurar una cosa: Dios no lo va a escuchar. Está escrito en Juan capítulo 9, verso 31. Y sabemos, o sea, estamos seguros, aquí no hay duda. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Antes de que Dios le honre con escucharle una petición, una oración, usted tiene que estar a cuentas con Dios. Hijitos, esto os digo para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, Él justo. Ay, ese hermano, esa hermana, cuando ora, Dios atiende su oración. Gente que se guarda para Dios, gente que se cuida para Dios, gente que se ha apartado del mundo, que vive una vida de consagración a Dios. El tercer requisito, amado hermano, para orar es acercarnos a Dios con humildad. Entonces, sinceridad, reverencia. Tercero, humildad. Humildad. El término humildad, amados hermanos, proviene del griego tapeinos, ese es el término, que significa aquello que es bajo, aquello que no se levanta mucho de sobre la tierra, algo que está casi al nivel de la tierra. Es un tapeinos, he escuchado el término tapete, está allí sobre el suelo, no se levanta. Humildad es reconocer sus propias limitaciones. Humildad es reconocer sus debilidades. Humildad es destruir el egocentrismo y no poner la mirada en el yo, sino en Dios. Ser humilde es no tener un alto concepto de nosotros mismos. Es reconocer que todo lo que somos, que todo lo que tenemos y todo lo que lleguemos a hacer es por la misericordia y gracia de Dios. Ser humilde es ser como Cristo. Juan 5:30, mire las palabras de Jesús. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Por Dios. Jesús, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, el que creó el cielo y la tierra, el Verbo de Dios, el que era con Dios desde antes de la fundación del mundo, el que está sentado hoy y siempre a la gloria de la majestad. Jesús, en su encarnación como hombre, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¡Qué humildad! Pero hay hombres que creen que pueden conquistar el mundo por ellos solos. Salen y no oran, hacen negocios y no preguntan a Dios, entran en relaciones y después están con problemas hasta el cuello, porque ellos creen que son sabios en su propia opinión. Es allí donde no hay humildad. ¿Sabe? La mayor parte de los problemas de la vida cristiana aparecen porque la gente obra sin humildad, siendo sus propios dioses, tomando sus propias decisiones, y después vienen las consecuencias de sus malas decisiones, de sus actos. Al orar con humildad, hermano y hermana, no solo recordamos quién es Él, sino que también reconocemos quiénes somos nosotros.
Es cierto, somos los hijos adoptivos de Dios. Por su gracia, por nuestra fe en Cristo hemos sido constituidos herederos del reino de Dios. Eso es cierto. Pero todavía no estamos en el cielo. Aún estamos en la tierra. Y a pesar de que somos hijos de Dios, debemos reconocer que también somos criaturas pecaminosas. Que el pecado está en su cuerpo, en sus miembros, que usted aún desea, anhela y en algunos casos practica pecado. En sus malos deseos, esa concupiscencia, ese mal deseo que lo quiere hacer llegar a pecar, y no importa si se es niño, no importa si se es anciano, sea humilde, reconozca su debilidad. Reconozca lo indigno que usted es de la presencia de Dios. Reconozca que usted no puede igualar la santidad de Dios y que usted no merece la atención de Dios. No hablo que usted diga, como hacen algunos, es que yo soy un miserable. No se trata de que usted se degrade como persona. Se trata de que usted reconozca su vulnerabilidad, su debilidad como ser humano y su dependencia de Dios. Así que acérquese sin temor, de miedo, a Dios con confianza, pero hágalo sin arrogancia, con sinceridad, con reverencia y con humildad, con sumisión, declarando en sus palabras: Señor, hágase tu voluntad. Y si esto hace, seguramente usted tendrá una respuesta de Dios. Pero, ¿qué hacer cuando Dios te responde? Amados hermanos, vivimos en un mundo ingrato. Vivimos rodeados de personas mal agradecidas. Alguien nos abre la puerta, aún en la iglesia entramos y no le decimos gracias. Le abrieron la puerta. Lo recibieron con dignidad, bienvenido. Y ni siquiera le dices gracias. Amado hermano, su esposa le cocina, le lava, le plancha, lo atiende, lo escucha, lo soporta. Y usted no le da ni las gracias. El hombre trabajando todo el día. Llega con la ropa llena de sudor, a veces maloliente. Llega la quincena, la semana, la mesada y el hombre trae el alimento a su casa. Usted se nutre de ese alimento, de las fuerzas de ese hombre. Y alguna vez se acerca y le dice: gracias, amor, por proveernos. Hijos, jóvenes, jovencitas, reciben techo, reciben alimento, reciben vestido, les pagan la educación. Aparte de esto, le dan amor. Y la mayoría de los jóvenes en nuestros días responden con ingratitud, con rebeldía a sus padres, siendo malagradecidos con sus padres. Dar las gracias es algo de sentido común, hermanos. Es la forma de agradecer, de reconocer por un bien que usted ha recibido. No sea como el mundo. No sea malagradecido como los que no conocen del Señor. Alguien dijo en estos días que es más fácil hallar oro en las calles que gratitud en el corazón de los hombres. Y sabe, lo creo. Y la ingratitud es un mal que ha tocado inclusive a las iglesias. Cada vez vemos menos oraciones de agradecimiento. La mayoría de oraciones son de petición, como si Dios fuera su esclavo.
como si fuera el genio de la lámpara maravillosa, obligado una vez usted frota unas palabras de oración a responderle, a que Él salga y diga: oh mi amo, ¿qué milagro quiere que haga por ti? No, ese no es Dios. Creyentes piden por salud y Dios los sana. Y no dan la gloria a Dios, sino que dicen: el médico tuvo acierto. Claman por provisión, claman por un empleo. Dios le responde y lo reciben. Y lo último en lo que piensan en sus mentes ingratas y egoístas es en agradecer a Dios. Reciben su salario, disfrutan sus riquezas y nunca agradecen, no honran a Dios. Lo olvidan el Proverbio 3:9 que dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de su fruto. Nunca le dan nada a Dios. Ingratos, desagradecidos. La Biblia nos enseña, amados hermanos, que es deber de todos nosotros dar gracias. Vaya a Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 18. Dad gracias en todo. En todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dios quiere que usted sea una persona agradecida. Si alguien está haciendo un bien por usted, no le pague con mal. Hay gente que ha hecho cosas maravillosas por nosotros cuando más lo necesitamos. ¿Y cómo piensa pagarle a usted a esa persona una vez esté recuperado, una vez esté restablecido? Con ingratitud, con olvido. Todos conocemos la historia de David, ¿cierto? Él fue ungido como rey a una corta edad. Algunos cronistas estiman que cuando tenía aproximadamente 15 años, siendo un muchacho, el profeta Samuel fue enviado por Dios y ungió al último de los hijos de Isaí. Pero él no se convirtió en rey de manera inmediata. Pasaron 15 años desde que David fue ungido hasta que fue coronado por rey de Israel. En ese tiempo, en esos 15 años, fue perseguido, habitó en cuevas. A él se unieron los afligidos, los endeudados. Vivió en desiertos, pasó hambre, tuvo que esconderse en ciudades de sus enemigos filisteos. Su vida estuvo en riesgo todo el tiempo. Pero en el tiempo de Dios, Dios cumplió su promesa. David fue coronado por rey de Israel. Pero si algo caracterizó a David en sus cerca de 15 años de exilio, fue que fue un hombre de oración a Dios. Él oraba fervientemente a Dios. Cuando usted lee los salmos de David, vemos cómo David oraba con todo su corazón. Respóndeme, decía algunas veces. Escucha, oye el clamor de mi ruego. Otras, por 15 años pedía justicia, pedía protección, pedía la presencia de Dios. Y una vez fue hecho rey de Israel, Dios le dio una respuesta a David. Una respuesta que no solamente influyó en su vida, sino en sus descendientes y en toda la humanidad. Dios respondió a David sus oraciones con promesas más allá de lo que él había pedido. En 2 de Samuel capítulo 7 verso 14 escuchamos la respuesta de Dios. Ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además,
Yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será mi hijo. Y si hiciere el mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azote de hijo de hombre. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David en su respuesta a las oraciones de toda una vida de David. Porque recuerde que no importa cuánto tiempo tarde usted orando, Dios le dará una respuesta. Lo primero que hizo Dios fue recordarle a David quién era él. Y eso mismo nos dice el Señor. ¿Quiénes éramos nosotros sin Dios? ¿Cómo era su vida sin Cristo? Vacía, hueca, sin sentido, practicando todo tipo de pecados con avidez, en deshonra. Luego Dios le recordó a David todo lo que él había hecho a lo largo de su vida por él. Sabe, no importa en lo que usted esté hoy, Dios ha andado con usted siempre. Finalmente Dios da una respuesta a las oraciones de David por medio de promesas, algunas que se cumplirían en tierra y otras eran eternas para la eternidad venidera. Primera, a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Segunda, asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Tercero, en tus días sean cumplidos y cuando duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje. Cuarto, edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Quinto, yo le seré a él padre y él me será a mi hijo. Sexto, mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl. Séptimo, y será afirmada tu casa, tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Ante las poderosas palabras de Dios, ante esa poderosa respuesta, David hizo lo que todo hombre con espíritu agradecido debe hacer cuando Dios le responde sus oraciones. Él oró con sinceridad, con reverencia y con humildad. Ante las promesas de Dios, en 2 de Samuel 7:18, esto acontece después de que Dios le da todas esas promesas. Entró el rey David y se puso delante. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy ante tu presencia. Comenzó a orar y dijo, y aquí vienen las palabras, porque la oración va acompañado de palabras. Señor Jehová, ¿a quién dirigió esa oración de gratitud? A Dios. Y recordó su naturaleza, ¿quién soy yo? Y recordó de dónde provenía él, de una de las familias más pequeñas de la tribu de Judá, de la casa de Isaí. Él dijo, ¿y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Yo era un pastor de ovejas, yo no tenía futuro, yo estaba confinado a ser el último entre mis hermanos, no iba a tener ninguna figuración en este reino, yo iba a morir como cualquier otro, pero tú, Señor, me has traído hasta aquí. Gratitud. Lo que usted es hoy, hasta donde ha llegado hoy, hasta donde hemos llegado hoy, es porque el Señor nos ha traído hasta aquí.
David oró muchas veces para pedir a Dios en sus momentos de aflicción, debilidad y necesidad. Él dijo palabras como en el Salmo 4:1: respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Él dijo en el Salmo 27:7: oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. Pidió la respuesta de Dios, y cuando recibió la respuesta de Dios, fue agradecido. A diferencia de la mayoría de los hombres en nuestros días, y de mucho cristiano, con dolor lo digo, se olvidan de Dios en sus victorias. Cuando las cosas están mal, usted lo ve aquí en el templo orando y pidiendo y clamando y con lágrimas: ay, pastor, deme una palabra, deme un consejo. Ay, hermano, ore por mí, entremos en ayuno. Ay, hermano, necesito, tengo. Pero ¿y cuando tienes las victorias? ¿Vienes aquí a agradecer? Levanta tus manos al cielo como David, que entró en la presencia de Dios. David no olvidó a Dios. Cada vez que Dios le dio una respuesta en lo militar o en lo espiritual, la respuesta de David fue orar para exaltar y agradecer la misericordia que Dios había derramado sobre su vida. Todos recordamos el cántico de David, luego de que Dios le dio la victoria sobre sus enemigos. Él dijo en 2 de Samuel, capítulo 22, verso 1: habló David a Jehová las palabras de este cántico el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Dijo: Jehová es mi roca y mi fortaleza, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, salvador mío, de violencia me libraste. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ondas de muerte y terrores de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, tendieron sobre mí lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. Esta es la voz de un hombre agradecido. Nunca olvidemos a Dios cuando Él nos responda. Seamos agradecidos. Y la mejor forma en la cual usted puede agradecer a Dios cuando Dios le ha dado una respuesta es orar y dar testimonio público de su poder, contar sus maravillas y vivir una vida de santidad que lo exalte. Es un acto de gratitud reconocer que no merecemos su favor y que es por su misericordia que somos lo que somos y que hemos llegado hasta aquí por Él. Por eso, cada vez que reciba una victoria, recuerde las palabras de David, que dijo: Señor Jehová, ¿quién soy yo? ¿Y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Gracias por seguirnos.